Victoria Darraidou, no sé si lo pronuncié bien, que es abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, coordinadora del equipo Seguridad Democrática y Violencia Institucional. Hola, buen día Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El apellido está perfecto, solo Ah, te digo, no soy abogada, por las dudas. bueno, Soy bueno. politóloga y coordino, está perfecto, el equipo de políticas de seguridad y violencia institucional en el CELS. Bueno, muchas gracias por la aclaración No, y por muchas favor. gracias por atendernos hoy. Acá estamos en este programa tratando de saber qué pasa con la Policía Federal, con la transformación a través del decreto 383 que salió el 16 de junio. Y queríamos preguntarte a vos cuáles son las nuevas facultades que tiene la Policía Federal y qué es lo que cambió, ¿no? Porque se habló en el medio de toda la información que nos agobia a diario, Sí. salió este tema Ujú. y medio que lo perdimos y que no sabemos bien en qué se está transformando la Policía Federal Argentina. Queríamos charlar con vos esto. Dale, perfecto. En primer lugar, lo que vemos y señalamos como más problemático, es una serie, digamos, Sí. vamos a hablar de una serie de cosas problemáticas. La primera, más problemática, es cómo tiene lugar esta decisión, y es que haya sido a través de un decreto del Claro. presidente. Y esto lo decimos porque lo que trajo la norma es una reforma integral de la orgánica, de la Policía Federal. La orgánica no siempre es como la ley, se llama la ley que organiza, que establece como las bases generales de cada una de las fuerzas de seguridad, y esta era de la Policía Federal, y es un decreto ley del 58, o sea, del siglo pasado, Sí. y se creó en un contexto de dictadura. Entonces, una de las primeras cosas es, bueno, lo cierto es que para repensar el rol, la misión de la Policía Federal, que es una discusión muy bienvenida, ¿no? Si pensamos que desde que se crea la policía de la ciudad, la Policía Federal ya no cumple la función de policía ordinaria en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Bueno, ¿qué se hace o qué tendría que hacer la Policía Federal, que además siempre estuvo abocada a los delitos federales, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el sentido de esta policía? Esa es una discusión absolutamente válida. Es un problema que no haya habido discusión y que sea un decreto y entonces una decisión autónoma del Poder Ejecutivo, que hicieron esto, lo que decidieron hacer, sin conversarlo, sin abrir un debate, sin audiencias públicas. Entonces eso hubiera tenido sentido hacerlo en un contexto del Congreso. Eso con relación a la forma, que además lo que utilizaron como herramienta fue la ley base. ¿Se acuerdan que era la ley que se discutió el año pasado, en la Sí. que el Poder Legislativo le delegaba al Poder Ejecutivo facultades sobre algunas materias en particular para poder legislar? Y de la ley base se agarra este nuevo decreto, y este nuevo decreto consideramos también que excede esas facultades, porque no son solo cuestiones administrativas de la organización del Estado, perdón, que se están decidiendo en este decreto, sino cuestiones que hacen a la labor policial y que son de materia de seguridad. Claro. Entonces, este es como el primer problema que asoma, que es más de forma, pero que no deja de ser importante. Y después está lo que trae el decreto. Y el decreto, entonces, en esta discusión de qué hacer con la Policía Federal, lo que dice es: la Policía Federal va a dedicarse a la investigación de delitos complejos y federales. Ujú. Ujú. Y establece como un perfilamiento para ese lado. Pero lo cierto es que del decreto y del anexo del decreto no surge específicamente en qué aspectos o de qué manera se va a formar esta nueva policía. Da lineamientos, dice que va a haber como esto que resonó mucho, como una suerte de agencia al estilo FBI, que va a haber una convocatoria a personas universitarias que ingresen a la fuerza, que van a fortalecer el sistema de peritos, pero no dice específicamente qué acciones y con qué sentido se va a dar ese vuelco a la investigación criminal, a la investigación, sí, criminal. Ujú. Pero en el medio lo que sí aparece son facultades extraordinarias, sin controles judiciales, que son ciertamente un problema y que por otra parte no parecen ser las herramientas o el camino necesario
para poder investigar a organizaciones criminales. Y esto es tareas de inteligencia sin control judicial. O sea, Victoria, Tareas... perdón, Sí. o sea, la Policía Federal Argentina puede investigar quién ordena qué investiga y quién no, al no haber una orden de un juez. Claro, bueno, ahí no queda claro, pero uno de los artículos, por ejemplo, dice que a través de la inteligencia, a través de actividades de inteligencia, lo que podría hacer la policía es llevar prueba y constituir un caso judicial. Que eso es un problema y que por lo general muchas veces que hay situaciones de ese estilo, lo que termina apareciendo es como una nulidad del proceso judicial. Y acá aparece enunciado de esa manera, como construir prueba para después llevárselo a justicia, cuando en realidad las tareas de inteligencia podrían hacerse en el marco de una investigación judicial. Claro. Claro. Entonces ahí como que da vuelta la cosa y se torna en algo complejo. Y por otra parte, lo que dice también, como más adelante con esto que nosotros decimos, como estas atribuciones sin control judicial, permanece un problema que es vinculado a las detenciones policiales sin orden judicial. Esta es una discusión que arrastra el Estado argentino hace mucho tiempo y tiene que ver, entre otras cosas, con el fallo Bulacio. ¿Se acuerdan del caso Bulacio? ¿No? Seguramente. Sí, perfecto. Y por el caso Bulacio llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay una sentencia en la que evidencia, digamos, los problemas y la responsabilidad del Estado argentino, y entre otras cosas, en clave de medidas de no repetición, lo que le dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino es tienen que modificar las leyes que establecen estos amplios criterios para las detenciones policiales, porque el problema de no tener criterios objetivos es que la policía justamente utiliza esa ambigüedad para controles poblacionales, para esto que muchas veces se llama el olfato policial, y el olfato policial no es otra cosa que los sesgos discriminatorios para las intervenciones en las calles, o también podría ser construido en un sentido político. Históricamente también tuvo que ver con extorsiones de la propia policía o el hacer estadística, ¿no? Esa expresión que era, bueno, ¿cómo demuestra la policía que hace algo? Bueno, detiene a un montón de personas en la calle sin sentido. Sí, es Argentina como, tiene... Sí. perdón, pero es como el avance de un Estado autoritario frente a un Estado de Derecho, ¿no? Como pareciera que va para ese lado. Bueno, digamos, vamos haciendo la lista y vamos sumando cosas y lo cierto es que observamos esto, ¿no? Una policía con mucho poder de control en la calle, en acciones como de policiamiento bastante básicos, y después podés pensar, bueno, es un gobierno, ¿no? Estamos en un contexto en donde el gobierno no soporta el disenso, y decimos que no soporta el disenso porque no permite la protesta social, porque cada vez que sale alguien a decir algo en oposición o a discutir alguna decisión, ¿no? Es hasta el propio presidente que se pelea con esa persona, aunque sea o no un referente político. Salen miles de haters y sale toda una maquinaria a tapar esa voz, ¿no? Eso está claro que está sucediendo en este contexto, y vemos una policía entonces que tiene más herramientas para hacer controles específicos que pueden tener que ver también con esto, las distintas voces, y en ese sentido también vemos estas normativas vinculadas al control de las redes abiertas, ¿no? De Internet, de las redes sociales, que llamamos ciberpatrullaje. Ahí lo complejo de la idea de ciberpatrullaje existía a nivel resolución, la idea y las funciones y las acciones, ¿no? Para las fuerzas federales. Pero en este decreto en particular también lo que establece es acciones llaman como prevención en redes, para la prevención de la comisión de delitos, como absolutamente amplios. Y ahí nosotros podemos pensar, bueno, para este gobierno, desde diciembre del 2023, cortar la calle para hacer una protesta es un delito. Sí. Entonces, ¿qué puedo pensar yo? ¿Que va a estar la policía observando las redes de las organizaciones de jubilados
de científicos, de Ujú. estudiantes, de sindicatos, porque toda esa gente se coordina de alguna manera para hacer una protesta social y quienes sean los próximos perjudicados. este, Ay, justo Te se per- Hola, perdió la voz. para Victoria. Hola, hola. Ay, se nos Se fue la fue. señal. Se A ver, cortó. yo no Ahí sé. está, ahí está. Mira, ahí Ay. volvió. Puede ser la señal nuestra. Ahora ¿nos escuchás, Victoria? Yo bien. Ah, bueno, bien. En Ahí relación a lo estamos. que estabas diciendo, bueno, este decreto salió 2 días antes de la movilización de Argentina con Cristina. ¿Puede considerarse esto una persecución política en relación a esto de que vos decís que van a ir contra los sindicatos, contra los estudiantes, contra... Mira, no sé si el timing fue directo para lo de Cristina o no. Es cierto que, porque hay dos cosas. Necesitaban sacar esto por decreto antes de que se le venza el plazo de la ley bases, que es Tal ahora en cual. julio. Sí. Entonces, eso por un lado. Y por otra parte, controles que vimos con claridad el miércoles pasado. También es cierto que las distintas fuerzas federales las venían haciendo y las venimos monitoreando desde diciembre del 2023. Y con esto me refiero estrictamente a los controles en las autopistas, los ingresos a la ciudad y la demora de vehículos o la demora de personas que están ingresando a la ciudad y le piden, porque sí, el documento. Ese es un problema, y es un problema que lo veníamos viendo, y es un problema también que trae este decreto, porque entre otras cosas el decreto dice que se pueden hacer requisas sin orden judicial. Entre los escenarios que ya están en el Código Procesal Penal, le suma a lo que llaman operativos de prevención. Los operativos de prevención es algo tan amplio como que Claro. se pare un patrullero en una esquina y diga estamos en un operativo de prevención. Y le piden el documento a la gente y te piden que te abras la cartera, la mochila y a ver qué llevas. Eso lo ponen en el decreto como un nuevo escenario, que es un problema y que podemos decir, sí, es lo que hacían el miércoles pasado. ¿No? Exacto. Que a vos te paren en Constitución, que estás entrando a la ciudad, porque obviamente ese día vimos un tránsito de miles de personas que se dirigían a la concentración en defensa de la expresidenta. Decir, bueno, voy a generar esto para obstaculizar, para demorar, para impedir, o sea, sí, Claro. sin lugar a dudas uno podría pensar que está diseñado para ese tipo de eventos. Y además también el articulado del decreto establece ahí por una serie de artículos la posibilidad de intervenir en tareas de control, de orden, en distintas jurisdicciones que no son solo las jurisdicciones federales. Entonces, todos esos artículos lo que va generando es una pequeña ingeniería normativa que te habilita justamente a esto, a hacer inteligencia, a impedir la protesta social o reprimirla en la ciudad de Buenos Aires o en distintas jurisdicciones que no son federales, a hacer Claro. tareas de ciberpatrullaje que pueden recaer en oposición política o digamos, no solo para... Hay otro también problema aparejado con esta idea de permitir los controles extendidos de lo que ocurre en las redes sociales, que es de alguna manera apagar el debate político. Claro. La Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos usa una expresión en inglés que es el chilling effect, que es como de alguna manera enfriar la conversación pública, el debate público, porque si yo sé que la policía va a estar mirando lo que dice la gente en las redes, Claro, no y digo no nada. sé qué va a hacer en consecuencia, claro, lo pienso dos publico nada. veces. Pienso 2 veces y salir también, ¿no? A la calle, bueno, todo, y sobre todo eso, publicarla. Sería la autocensura, empieza a correr Exactamente. ese miedo que me parece que es lo que se viene generando, intentando de diferentes maneras. Victoria, ¿qué podemos Sí. hacer nosotros como ciudadanos? Ya sabemos que hay los diputados de Unión por la Patria, Moró y Blanca Osuna, presentaron una denuncia contra Patricia Bullrich justamente por los operativos del 18 de junio. Pero creo que también, digo, si a mí me... A ver, hay posibilidades que este decreto caiga primero, ¿no? Que sería lo ideal para mí, para que Sí. pueda debatirse como corresponde. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué hacemos? Si a mí me requisan,
preventivamente. A nosotros seguramente nos van a requisar en algún momento, Sí. o por el ciberpatrullaje, porque nosotros hacemos un streaming, salimos por las redes, y además también somos delegados y delegadas sindicales, o sea, tenemos todas las... Tenemos todos los números. todos los Todas las números puestos. credenciales. ¿Qué podemos hacer, no? Porque seguir la protesta la vamos a seguir, porque entendemos que... No, bueno, definitivamente, ¿no? Hay algo, a ver, por un lado, sí, lo que nosotros planteamos, estamos trabajando, creemos que el Congreso tiene que declarar la nulidad de este decreto Bien. y plantear que esto, en todo caso, que el Poder Ejecutivo presente un proyecto de ley donde diga todo lo que quiere decir, pero que sea un proyecto de ley. Y que si el se Congreso debata. después Claro. lo vota, bueno, otra mala noticia de Sí. de la época en la que vivimos, pero bueno. Pero la forma sería lo correcto, digamos, o lo... Pero lo democrático. sí, entendemos que tiene que ser así. Y después lo otro, bueno, repetimos ahí, ¿no? Y ahí la conversación es absolutamente compartida. Desde diciembre de 2023 pasa lo que sabemos que pasa con relación a la protesta social en nuestro país y sin embargo, la defendemos, la apoyamos, la cultivamos porque consideramos que es un elemento central de la vida democrática. Ahora también no invitamos a poner en riesgo a nadie, ¿no? Y entonces, No, claro. por lo general, todas nuestras recomendaciones, digo, las cosas que pensamos del CELS en conjunto, muchas veces con organizaciones, con sindicatos o demás, es, bueno, participamos de la protesta social, cómo nos cuidamos también, ¿no? Digo, creo que son las dos cosas importantes en estos tiempos que vivimos, cómo seguimos protegiendo nuestros derechos, ejerciendo nuestros derechos y cómo también nos cuidamos para que Claro. no nos pase lo que vemos que nos puede pasar, ¿no? que nos- ciertamente es una amenaza, Sí. que ciertamente es una amenaza, que te lleven detenido cuando estás en una protesta social o que termines herido por la represión policial, no es un cuento, es algo que está pasando. Ujú, totalmente, totalmente. Y lo que siempre sabemos, al menos nosotros que estamos organizados, es que tenemos los teléfonos del CELS y de los compañeros del CELS a mano para el asesoramiento y no, para nada, las diferentes herramientas jurídicas que tenemos para cubrirnos, pero bueno, seguir mirando de frente a la realidad y que esto no está bien y que tenemos que cambiarlo. Bueno, no sé, Victoria. Sí, no, definitivamente. Ahí también discutir con estas construcciones que va haciendo el gobierno y cómo a través de estas construcciones va reformando y planteando nuevos supuestos, ¿no? Si nos van a decir que con estas herramientas quieren investigar las organizaciones criminales. No, con mayor capacidad de detención en la calle, sin orden judicial, es raro que puedas desbaratar una organización criminal que supone cierto grado de sofisticación. Claro, claro. No es por ahí. Claro, no es por ahí. Y hay muchas organización criminal que están en los barrios y demás, pero no seríamos los que protestamos en la medida de mayo. Bueno, Victoria, te agradecemos un montón. Vamos a seguir consultándoles porque me parece que son la organización también que mejor puede asesorarnos y bueno, te agradecemos un montón. Así es. Esto Gracias a ustedes y vamos a estamos seguir. a disposición para seguir la conversación. Sigamos, por supuesto. Dale, hasta que esto un abrazo. se pueda cambiar. Gracias. Gracias.